ostra, desde que es como escama de pescado hasta que llega a alcanzar el tamaño de una moneda de 2 euros, se cultiva en unas jaulas de plástico. Luego de que alcanza el tamaño de una moneda de 2 euros, se pasan a la cuerda. Pero fíjense bien, donde parece que hay una, son 3, y están todas ellas pegaditas con un poquitín de cemento. La longitud de la cuerda está entre 4 a 5 metros, cantidad de ostras por cuerda entre 100 a 120. Al igual que el mejillón, filtra aproximadamente 200 litros de agua diarios y se alimenta también de las partículas que encuentra en el agua y del plancton marino. En las rías gallegas, las ostras alcanzan la talla comercial de 6 centímetros al cabo de 18 meses, mientras en otros países europeos tardan más de 3 años en llegar a esta talla. Esto es debido a unas condiciones ambientales de temperatura y salinidad ideales para ellas, además de la riqueza en nutrientes en las aguas de estas rías. Una ostra puede llegar a alcanzar un diámetro de 13 centímetros, ya que puede tener una vida de 20 años. Un detalle significativo es que la ostra es un molusco hermafrodita alternativo, de tal manera que la primera etapa de su vida es macho, la siguiente hembra, posteriormente vuelve a ser macho y así sucesivamente durante toda su vida. La ostra, señores, desde hace siglos que se le conoce como el alimento del amor. Se ha ganado el primer lugar en la lista de los afrodisíacos por ser el alimento con más alto contenido en zinc, estimulante de la testosterona. Ole.